Y tenemos el placer de recibir hoy a Joel Santos. Joel Santos es el asesor en materia turística del Poder Ejecutivo. Buenas tardes, Joel. Ok, Sí, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Mira, Joel, pocos días después que el presidente anunció un plan para estimular el turismo interno, que incluía el tema de la posibilidad de financiamiento, 12 meses para irse de fin de semana, tasa cero, etcétera. Sin entrar en vigencia eso, porque aún no ha entrado en vigencia, ¿verdad? Vino un fin de semana largo y comenzaron a circular imágenes en prensa local e internacional de violación de protocolos de salud, aglomeración de personas, básicamente del Hotel Río Bambú, que fue sancionado por el Ministerio de Turismo. Pero uno se pregunta, si eso pasó sin tener esa facilidad, ¿no es posible que con esa facilidad veamos escenas como esas más repetidas y entonces podríamos incurrir en un rebrote del COVID que nos está yendo también en estos últimos meses? Bueno, yo creo que obviamente todas estas medidas, todas estas situaciones que estamos viviendo como fruto de este virus, son situaciones particulares y hasta nuevas en muchos sentidos. Y lo importante en estas circunstancias es que se tomen las medidas de inmediato. Y creo que tanto el Ministerio de Turismo como los representantes del sector privado en la zona Ores actuaron rápido para enviar una señal de que los protocolos se van a respetar. Yo creo que lamentablemente, debo decir, y este es también el mundo en el que vivimos, donde las excepciones se convierten en reglas. La gran mayoría de los hoteles que han estado recibiendo un mercado local, de hecho un mercado local más mayor al que están acostumbrados, pues han estado manejándose adecuadamente. Y creo que el ministro fue bastante enfático en este sentido. Pues, sin embargo, gracias a obviamente el mundo moderno, las redes, pues las excepciones llegan más rápido y las informaciones llegan más rápido y todo el mundo obviamente se escandalizó ante la situación que se dio en un momento adecuado, en un momento indicado. Pero, como dije, las autoridades, el Ministerio de Turismo, Zona Ores, fueron rápidos y enfáticos en enviar una señal de cómo se van a manejar ante cualquier violación en ese sentido. También entiendo que el mismo hotel que incurrió en la violación, pues ha realizado los ajustes del lugar. Joel, la perspectiva, ¿no? Cierre del año, sería la temporada viva, alta del turismo, ¿verdad? Y principio del año, ¿qué ustedes ven que promete el sector tan importante dentro de este cuadro? Bueno, yo considero que, y quiero hacer una aclaración en dos sentidos contrarios. Lo primero, creo que tenemos que mostrar una tendencia al optimismo. Y lo importante es que mes a mes, con todas las medidas que se han tomado, podamos recibir cada vez más turistas y ir alcanzando hasta llegar a lo que yo llamo cifras decentes que permitan que el sector pueda por lo menos sobrepasar esta situación difícil hasta que llegue la vacuna. Pero dicho esto, también quiero hacer la aclaración de que no vamos a ver un cambio radical en la situación precisamente hasta que llegue la vacuna. Lo que se están tomando es una serie de medidas precisamente para sostener a la industria, para que cada vez pueda ir integrando a los trabajadores al sector, porque hay que recordar la cantidad de trabajadores, de colaboradores de la industria que están, vamos a llamarlos, suspendidos en estos momentos y que es muy importante irlos reintegrando
poco a poco a sus labores regulares. Pero es un proceso donde la tendencia es muy importante, donde vamos a tener que ser pacientes, donde vamos a tener que buscar una consistencia y donde sobre todo tenemos que buscar que lo que yo llamo los fundamentos de la industria, es decir, la capacidad que tiene la industria de generar empleo, la capacidad que tiene la industria de demandar productos de otros sectores, se pueda sostener en este difícil proceso. Mire, hay un problema. Se dice que es posible que este virus dure 2 años, a pesar de la esperanza que hay en la vacuna. Y el impacto mayor del virus es la parálisis de la economía. ¿Cómo podemos incrementar la economía evitando incrementar el virus? Y ese es el desafío. ¿Hay alguna política para eso? ¿Cómo incrementamos la participación de la gente que va a venir a trabajar ahora y al mismo tiempo preservarlo de la contaminación? Bueno, don Fafa, mire, le voy a decir lo siguiente. Ya le voy a hablar yo con mi base de economista en términos generales. Yo entiendo que esto es un balance entre dos variables. En la variable salud y la variable economía, donde los dos son igual de mortíferos y los dos, y en ninguno de los dos vamos a poder ser perfectos, porque si queremos ser perfectos en uno, pues vamos a crear un caos con el otro. Entonces, por eso es que yo estoy de acuerdo. Fíjense cómo a nivel de salud también poco a poco se van tomando medidas para ir flexibilizando, no de golpe, sino ir flexibilizando poco a poco, porque si no vamos flexibilizando, estrangulamos la economía. Pero si abrimos de golpe, pues obviamente el virus nos gana la batalla. Inclusive yo digo que estamos ante dos vacunas, no es una sola vacuna. Tenemos la vacuna de la salud que la estamos esperando y tenemos ahora mismo una vacuna a nivel económico que está funcionando, pero que se nos va a terminar. ¿Qué pasó? Quieren un sacrificio fiscal importante, pero que en algún momento tienen que terminar. Entonces tú tienes un choque de una vacuna que estás esperando y una que no puedes utilizar y que estás utilizando, que no la puedes utilizar de por vida, que es la económica, por la limitación de recursos económicos. Y vacuna contra el desempleo igual que vacuna contra el virus. Exactamente. Entonces, para mí ese es el mejor ejemplo de por qué hay que buscar un equilibrio. Tienes que reactivar la economía y reactivar el empleo antes de que se te termine la capacidad de seguir vacunando a las personas contra el desempleo. Por la vía del FASE, por la vía del tapatí y ese tipo de mecanismos que tienen una vida útil, porque económicamente es imposible para las autoridades mantener estos sistemas y estos esquemas eternamente. Y es acelerar ese proceso en lo que te llega la vacuna de la salud, que obviamente va a ayudar en otro sentido. Muy bien, Joel, pero en el orden de estos son comentarios de Joel Santos, el economista, a nivel personal, por supuesto. Sí, ahora volvemos al tema de cómo operativizar con la menor cantidad de riesgo este proyecto de reactivar el sector turístico. ¿Qué están haciendo para garantizar que la persona esté bien informada en términos de el comportamiento que debe tener cuando se va, digamos, de vacaciones de fin de semana en el hotel? Que no sea solamente la coerción que impone el hotel con sus normas, sino en términos de información, ¿qué está haciendo el sector turístico o la parte turística del Estado para que la gente sepa cómo comportarse
en el ámbito de las vacaciones? Ahí hay dos roles importantes en lo que se llama el llamado briefing. Ese briefing, como se le llama, está a cargo de los intermediarios turísticos, concretamente los agentes de viaje y los operadores. Por eso es que se ha insistido tanto en la importancia que tienen los operadores y los agentes de viaje en este proceso. Y por eso es que muy correctamente el Ministerio de Turismo los ha incluido en el proceso, porque ellos son los encargados de dar una primera orientación a los clientes de qué esperar a la hora de llegar al hotel. Por eso es que es tan importante que el producto turístico, que en esta ocasión incluye estas medidas, porque no es tan simple como en el pasado, que usted debe llegar al hotel. No, ahora usted llega a un hotel con características diferentes al que usted vivió en el periodo previrus. Usted llega a un hotel con nuevas reglas de juego, cuyo intermediario tiene que facilitar esa información. Entonces, además de eso, los hoteles de manera concreta, también deben encargar otro briefing, un segundo briefing ya en la propiedad, en el área de recepción, para que los clientes puedan estar debidamente informados de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Ese briefing que todos conocen, donde normalmente se te indica cuáles son los amenities, es la expresión que tiene el hotel, cuáles son que si los restaurantes, que si la habitación donde está ubicada, cómo te llega a la playa, todo ese tipo de características. Ese briefing también incluye una explicación de en este caso, los deberes para con el distanciamiento, los deberes para con el uso de la mascarilla donde es indicado, y asimismo algunos elementos importantes de ese protocolo que las propiedades turísticas pues han acordado cumplir para poder operar en estas circunstancias. Esos dos elementos en el proceso son fundamentales pues para lograr los objetivos. Y vuelvo y reitero, en la gran mayoría, el grueso de las propiedades turísticas están realizándolo adecuadamente. Lamentablemente, las situaciones que hemos visto han sido excepciones, pero obviamente nadie va a mandar una foto, nadie va a mandar un video de los hoteles cumpliendo con el distanciamiento. Los videos que van a correr, pues lamentablemente, pues son los negativos. Esa es la realidad que vivimos y también debemos saber manejar estas circunstancias. Joel, se ha planteado la posibilidad, y qué bueno que tú eres economista, para que me responda esta pregunta ya con criterios técnicos más acabados. Se ha planteado la posibilidad de que se le devuelva un 30% de los fondos de pensiones a los propietarios. Y entre los argumentos que se han esgrimido para enfrentar esa pretensión está, primero, que el Estado no tiene los recursos para devolvérselo a la administradora de fondos de pensiones. Y el otro es que estos recursos, si se le entrega a la gente, generarían un proceso inflacionario. Entonces, lo del Estado es salvado, como yo decía en mi comentario, con un préstamo, convertir una deuda en pesos, convertirla en dólares y devolverle a la administradora de fondos de pensiones. Pero el otro se salva, el otro escollo se salvaría si se le entrega para aplicarse a las deudas que tienen la gente con los bancos de tarjeta de crédito y préstamos inmobiliarios, y quedaría libre su capacidad de endeudamiento para, por ejemplo, coger hacia los hoteles. Ese puede ser una vía para ayudar al levantamiento de la industria turística. Lo que pasa es que tú me ataste como dos sectores juntos ahí, pero voy a tratar de responderte lo mejor posible. Como un economista. Sí, mira, yo te voy a comenzar al revés.
la realidad está en que yo creo que cada tipo de recurso o yo creo que no tiene sentido para el país. ¿Cómo que dicen? Quitarle el saco a un monje para ponérselo a otro. O desvestir un santo para vestir otro. Uno de los graves problemas que tiene el país precisamente es sobre el futuro de sus ciudadanos. Y los fondos de pensiones están llamados de manera concreta a asegurar el futuro o la posibilidad de que las personas puedan disponer de recursos cuando no estén en capacidad física de trabajar. Entonces nosotros lo que estamos clamando, y yo creo que tú explicaste un par de conceptos ahí, es de que liberemos, de que esos recursos, que de hecho les voy a decir una cosa, porque el problema es en otro sentido. El problema de las pensiones no es qué hacer con esos recursos ahora. El problema de las pensiones es que hay que buscar la manera de que las personas puedan ahorrar más para su retiro. Entonces, lo que estamos hablando es de retirar esos recursos que por las características del mercado laboral dominicano no son suficientes para resolver un problema de corto plazo, para generar un grave problema todavía mayor a la hora de que las personas puedan optar por su retiro. Y tú mencionaste un tema muy importante ahí. Si tú liberas esos recursos, el 30%, yo no tengo la cifra totalmente en la cabeza ahora mismo, pero estamos hablando de unos 200,000 millones de pesos más o menos. Meterle a esta economía con el nivel de liquidez, con el nivel de exceso de liquidez que tiene hoy día, que está a niveles récord, meterle 200,000 millones de pesos a esta economía es crearle un problema que no tiene. Y ahí estarías prácticamente generando un exceso de liquidez en el mercado que derrumbaría esta economía. Esta economía que tiene hoy día una liquidez 2 o 3 veces más alta de lo que normalmente maneja. Estamos hablando de una liquidez de unos 70,000 millones de pesos, cuando normalmente la liquidez anda por los 25 o 30,000 millones de pesos. Imagínate que se maneja una liquidez adicional de 200,000 millones de pesos. Estaríamos generando un problema de desestabilización macroeconómica que nosotros probablemente no hayamos vivido. En una situación donde hay una inestabilidad, permíteme decirte, imagínate Joel, esa situación. Joel, permíteme decirte, esa es una versión unilateral. Esos cuartos en manos de la gente no van a ser para dilapidarlo, mucho será para tratar de crear algún mecanismo de sobrevivencia, para invertirlo. Eso representará también una activación de la economía. Hay una explicación real y es que los que manejan los cuartos no quieren desprenderse de ellos, pero la explicación económica no puede descartar que sean un recurso para activar la producción económica, no solo para alimentar el consumo. Seguro que muchos de esos dineros servirán para hacer pequeños negocios, para pequeñas unidades productivas o para invertirlo, y serán factores que ayudarán a enfrentar el desempleo y a mejorar la situación económica. Yo creo que no se puede negar. Tienen derecho ellos, tienen derecho a que le den su cuarto, y el efecto de que ellos lo reciban no es verdad que desestabilizador. Si fuera para salir para el mercado a tirarlo ahí, sí, pero eso no va a ser la verdad. Hay gente que lo va a usar para promover cosas, para invertir. Le quiero decir lo siguiente, don Fafa. Creo que hay mecanismos mucho más estratégicos. ¿Y qué vamos a hacer con esa gente que tienen ese dinero ahorrado a la hora de su retiro? Creo que hay otros mecanismos más estratégicos para canalizar de manera más concreta, porque lamentablemente, don Fafa, lo que le quiero decir es que lo que van a recibir la mayor parte de esos recursos, pues lamentablemente son los que menos los necesitan. Esa es la lamentable realidad de esa situación. Mientras estaríamos condenando a esa gente a que no tengan los recursos o que no puedan acumular más recursos para su retiro.
Lo que tenemos que trabajar es atacar esos problemas concretos que usted menciona, pero con mecanismos mucho más puntuales y mecanismos mucho más concretos, que de hecho sé que se están tratando de canalizar a través de canalizar recursos a esas pymes y canalizar recursos a esos pequeños empresarios que usted claramente menciona y que sin lugar a dudas, ahí yo concuerdo con usted, serán fundamentales para la recuperación. Pero abrir esa situación es como usted tratar de servir unos vasos de agua y abrir una presa para servirse de un vaso de agua. No sé si me explico con el tema. Cuando lo que tenemos que buscar es cuál es la llave adecuada para que esos vasos se llenen. Mira, hay un problema. El destino de ese dinero no va a satisfacer la demanda, porque una de las desgracias es la irracionalidad de la obtención de la concesión de las pensiones. ¿Hasta cuántos años prolongaron la vida para poder distribuir y darle un chin de dinero? Si hay un abuso en marcha, y yo creo que sería favorable para enfrentar esta economía esos 30.000 millones en manos de gente que puede darle un mejor uso. No son 30.000 millones, don Fafa, son mucho más que eso. Bien, lo que sea. Yo creo que lo importante, y le reitero, y estoy de acuerdo, es que busquemos mecanismos focalizados para tratar de atender esas debilidades que usted correctamente menciona, de cómo logramos de que esos pequeños empresarios, cómo logramos que esas personas que necesitan alcancen los recursos precisamente también para sobrepasar esta situación. De hecho, los mecanismos de fase, los mecanismos Tapatí y todos esos mecanismos lo que han buscado precisamente es aliviar esa situación y asimismo el crédito a las pequeñas empresas, pero son mecanismos mucho menos costosos para la sociedad, mucho menos impactantes para la sociedad que lo que sería entregar los recursos de los fondos de pensiones. Estaríamos descapitalizando a las mismas personas para que luego entonces en el futuro no tengan recursos para retirarse, en lugar de buscar recursos, como de hecho se ha hecho, para que no lo descapitalicen a ellos de manera concreta. Bien, gracias. Muchísimas gracias, Joel Santos, asesor del Poder Ejecutivo en materia turística. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, un placer estar con ustedes. Berto.